Voy a compartirle la pantalla, me dicen si la comparto. Espérame acá. Listo. Entonces, ¿ustedes saben de quién? De Juan Pablo y de Juan Camilo y Saray, que la clase pasada, antepasada tampoco estuvieron. Voy a escribirle a Saraya a ver qué me dice. Mm. Me falta Angie. Ustedes tienen como mandarle el link por el Deben correo estar electrónico. aprovechando la cuarentena, profe. Ven y Angie, ¿me le pueden mandar por correo electrónico el link? Porque yo de todas maneras le mandé la invitación, pero ella no se ha conectado. Bueno, entonces le estoy compartiendo pantalla. Bueno, Sí, señora. entonces, con los temas que veníamos manejando, entonces vamos a hablar sobre la toxicidad del petróleo y otros hidrocarburos, ¿sí? Entonces, la principal fuente de energía para la industria es el petróleo, conocido también como combustibles fósiles. Entonces, el principal componente del petróleo, ¿sí? Son carbonos e hidrógenos, ¿sí? Por eso los llamamos hidrocarburos. El petróleo, según historia, pues ha sido utilizado desde la antigüedad. Se han encontrado cerámicas donde utilizaban el petróleo, ¿sí? Como esa, como tinta para hacer decoraciones en las cerámicas. Y lo usaban también en China para la iluminación. El petróleo, pues es una mezcla de hidrocarburos, ¿sí? De alcanos, alquenos, alicíclicos, aromáticos. Según el origen de ellos pueden ser o orgánicos o inorgánicos. Los inorgánicos son por reacciones, ¿sí? Químicas de compuestos inorgánicos que hubo en el interior de la Tierra. Y los compuestos, el origen orgánico, pues dicen que fue originado por vegetales y animales microscópicos que se compactaron, ¿sí? Y por la presión, ¿sí? Por la presión y las altas temperaturas, pues se convirtieron en carbonos e hidrógeno. Se les llama hidrocarburos a los compuestos formados por carbono e hidrógeno y se clasifican en alifáticos, alicíclicos y aromáticos, ¿sí? Dependiendo de cada uno, pues tenemos los que son saturados y no saturados. En los acicíclicos tenemos los cicloalcanos, los cicloalquenos, en los aromáticos tenemos el benceno, que es muy utilizado. En los hidrocarburos alifáticos comprenden compuestos que son saturados, como las parafinas, que son los hexanos y los propanos, y los no saturados, que son los alquenos, que son las ofelinas, el etileno y el 1-buteno. Los alquinos, que son como el ejemplo el acetileno y el N-butino, el 2-butino. En los hidrocarburos así alicíclicos son compuestos cíclicos con propiedades alifáticas. Los compuestos monocíclicos se conocen como cicloparafinazos o cicloalcanos. Por ejemplo, los ciclopropanos, el ciclohexano, el 1,3-ciclopentadieno, el ciclohexeno. Y los hidrocarburos aromáticos, estos compuestos contienen por lo menos una estructura de benceno. Por ejemplo, lo que es utilizado el tolueno y el estireno. La segunda fase de compuestos por dos o más anillos bencénicos, por ejemplo, el bifenilo y el trifenilo. Y en la tercera clase depende de qué, de los anillos que tengan, ¿sí? Entonces están los pulos nucleares con dos o más anillos de fusión, como es el indeno, el antraceno y el benzantraceno. Entre las fuentes naturales y antropogénicas de los hidrocarburos, pues entonces tenemos que son el petróleo, el gas natural y la hulla, ¿sí? Esas son las fuentes de hidrocarburos que tenemos.
Entre las fuentes naturales, pues antropogénicas del hidrocarburo, la más conocida y la más utilizada es la explotación del petróleo, ¿sí? Se sabe que el petróleo es transportado, casi que el 60% de este hidrocarburo es transportado a través de vía marítima, ¿sí? Y eh, en los derramamientos que hay de petróleo en el océano, ¿sí? Que es más o menos el 0,1%, que eso equivale a 2,2 millones de toneladas anuales que se derraman de qué? De crudo en los océanos. Otras fuentes antropogénicas de emisión de hidrocarburos pueden ser que la combustión de desechos de carbono, como monóxido de carbono, las quemas agrícolas, la evaporación de disolventes, ¿sí? De los disolventes que son utilizados sea para la pintura, ¿sí? Y la vaporización de la gasolina en las estaciones de servicio. Uno de los sitios más contaminados en cuanto a evaporación de hidrocarburos en las ciudades, pues son las gasolinas. Si bien ustedes ven, siempre las gasolinas tienen un olor, ¿sí? Característico, y es por la evaporación de la gasolina como tal. Se encuentran que los principales derrames de petróleo en el mundo, pues datan desde 1962, que fue en Alaska, sigue en 1969 en vía Santa Bárbara, California, en 1970 en el Golfo de México, en, en el Golfo de México en 1979 y en 1983 en la costa de Sudáfrica. ¿Sí? Estas fueron como las principales. Hay muchos derrames, por ejemplo, en Colombia existen muchos derrames de petróleo por, lo, por, lo que por los daños que se hacen en los oleoductos, ¿sí? Entonces Colombia es uno de los países donde tiene más experiencia, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, en el derrame de petróleo, debido pues a estos actos donde se vuelan los oleoductos. En los efectos del medio ambiente abiótico, los efectos adversos de los hidrocarburos en el ecosistema marino, desde su carga o derrame de petróleo, se han observado que se forma una delgada capa en la superficie. Como no hay un derramamiento de petróleo en el mar, entonces se produce una capa en la superficie del océano y eso reduce más o menos el 90% de la luz que penetra al mar y eso permite, ¿sí? O que drásticamente baje lo que es el proceso de fotosíntesis del fitoplancton, ¿sí? Debido a que no traspasa la luz, pues entonces no va a haber el proceso de fotosíntesis. Los efectos en el medio ambiente abiótico, la dispersión de los hidrocarburos en el medio ambiente, después de que se hace una descarga en el ambiente marino, se forma pues la capa en la superficie. ¿Y qué pasa? El oleaje, ¿sí? El oleaje del mar y el viento, que son factores físicos, hace que haya o una evaporación, ¿sí? De este petróleo, que haya un emulsionamiento, haya una disolución de las fracciones ligeras, haya una absorción sobre la materia orgánica particulada que existe en el océano o que haya una sedimentación de él. Entonces vamos aquí a tocar cada uno de estos efectos. Entonces en la evaporación tenemos que el 50% del butano y el carbono 12 forman el petróleo crudo. ¿Sí? Se puede evaporar muy rápido, ¿por qué? Por su bajo peso molecular después de un derrame de petróleo. Y entonces esto forma que glóbulos de aceite, ¿sí? Y el estallido por el oleaje, ¿sí? Aumenta la superficie del petróleo, ¿sí? En la que se ocurre su evaporación. En los emulsionantes, entonces, ¿qué pasa acá con los emulsionamientos del petróleo? Que la formación de las emulsiones entre el agua y el petróleo, ¿sí? Facilita la presencia de compuestos tensoactivos en el agua, conocidos como crema de chocolate. Al haber este proceso, ¿sí? Se forma esta crema de chocolate y es lo que forma lo que se encuentran en las playas como el alquitrán, que se encuentran a veces en algunas playas después de un derramamiento de petróleo.
La disolución son más solubles en el agua cuando es de menor su peso molecular y mayor su polaridad, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características del petróleo, ¿sí? Si es menor su peso molecular y mayor su polaridad, ¿sí? Entonces va a ser más soluble en el agua. Se calcula que la solubilidad en el mar son más o menos del 25% menos debido a qué? Al efecto que tiene la sal. En la sedimentación se produce cuando, ¿qué? Cuando los componentes del petróleo se agregan con conglomerados de alquitrán, ¿sí? Y esto que produce hace que tenga mayor peso molecular y que esto descienda, que baje al fondo del mar, que se hunda. Aquí les traigo una imagen de una dispersión de los hidrocarburos después de un derrame de petróleo. Esta imagen es de aquí de Colombia. Los efectos tóxicos como tal ya que tiene los derramamientos de petróleo, entonces tiene un efecto en los sistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, donde si las concentraciones son de 0,1 microgramo, ¿sí? Retarda que si encontramos las partículas en el medio ambiente, ¿sí? En los derramamientos de petróleo, pues esto va a afectar que los organismos que están vivos en ese ecosistema. Y estas partículas, si son bajas de este tamaño de 0,1, pues ¿qué va a producir en los organismos que están en ese ecosistema? Que va a retardar su división celular y el crecimiento del plancton. Cuando son mayores, que produce muerte, ¿sí? Muerte de estos organismos y de especies de fitoplancton, de huevecillos de los peces y de las larvas. Se dice que este proceso cuando es mayor de un microgramo es debido a un proceso mecánico donde el pez deja le obstruye las vías respiratorias, ¿sí? Y hay una muerte mecánica por mecanismos mecánicos que tiene estas partículas en el organismo. En los efectos tóxicos tenemos los alcanos que producen narcosis y efectos anestésicos a los organismos acuáticos en concentraciones bajas, pero si están en concentraciones altas causan daño celular y muerte. Entonces produces como un estado de letargo, ¿sí? En los organismos acuáticos donde tiene una, una disminución, ¿sí? ¿Sí? En su sistema nervioso central y es como si fuera un anestésico y pues baja todo su metabolismo y lo que produce es la muerte. En los naptenos y las ciclosporinas interfieren con los procesos biológicos de los organismos marinos como búsqueda de alimentos, selección de hábitats, atracción sexual de los animales. En los efectos que tiene el petróleo en los humanos, de los componentes del petróleo, el más tóxico para el ser humano son los hidrocarburos aromáticos, ya que actúan como tóxicos agudos, ¿sí? Y algunos otros tienen efecto cancerogénico, ¿sí? Como es el 3,4-benzopireno. El efecto de los hidrocarburos en el ser humano están dados ¿por qué? Por su viscosidad. Si están a una alta viscosidad, no hay tanto efecto, pero si hay una viscosidad baja, esto afecta que los pulmones causando neumonitis. ¿Esto qué es? Una inflamación de las células del pulmón, ¿sí? Debido a, a estos hidrocarburos aromáticos. En la ingesta como tal de hidrocarburos no es muy frecuente, es más bien como accidental, ¿sí? Y esto puede producir vómito, irritación de mucosas, cianosis. La cianosis es cuando se coloca morado, ¿sí? Eso es cianosis, cuando la piel se coloca morada por pérdida de oxígeno. Y dosis más altas pueden causar la muerte, ¿sí? Dosis muy altas que se suministren, que se ingieran de hidrocarburos aromáticos pueden causar la muerte. El venilbenceno y el etilbenceno para el ser humano y la exposición de estos compuestos son líquidos, los aerosoles y los vapores que se producen en la polimeración por formar el plástico, ¿sí?
en las manufacturas de resina y en los disolventes de ellas, y en la síntesis de industrias químicas y farmacéuticas. Entonces, ¿cuál es la vía de ingreso de esta? Es la vía respiratoria, ¿sí? Pero es más que todo en las personas que trabajan en estas manufacturas, ¿sí? Es por vía respiratoria o por vía cutánea o por vía digestiva. Estos compuestos pueden causar pues, irritaciones graves en la piel, pueden causar dermatitis severas, pueden causar problemas en las mucosas oculares, que son las que están expuestas, ¿sí?, a los vapores, y en las vías respiratorias. Los trabajadores expuestos al estireno producen que cáncer en exposiciones crónicas pueden producir dermatitis en los pacientes. Los hidrocarburos aromáticos, los más importantes que tenemos y que debemos de tener en cuenta es el benceno, ya que es un subproducto de ¿qué? De la destilación del petróleo, y las fuentes de exposiciones para el hombre son su uso como disolventes de pintura, como las colas, las tintas de imprenta, como aditivos de la gasolina. Entonces es uno de los más utilizados por el hombre. Y la vía de ingreso de él es o inhalada o cutánea, ¿sí? Y la exposición por vía digestiva es accidental. Los efectos tóxicos que tiene, entonces es depresión del sistema nervioso central, hay irritaciones cutáneas, puede haber daño hematológico, donde dañe eh, la producción de células sanguíneas, ¿sí?, por daño en la médula a través pues, del proceso tóxico que puede causar los hidrocarburos aromáticos en la fijación en estas células. El tolueno y el sileno es también un producto de destilación del petróleo, y la vía de ingreso y las fuentes de exposición son las mismas de ¿qué? Del benceno, ¿sí? Y los efectos son los mismos, ¿sí? Tiene las mismas vías de ingreso, también afecta el sistema nervioso central, afecta las vías respiratorias, irrita los ojos, irrita la piel con dermatitis. Entre los hidrocarburos polinucleares, muchos de ellos son ¿qué? Mutagénicos y producen cáncer debido a que ya hay daño celular, donde daña ¿qué? Su molécula, la información genética que tienen estas células, hay una mutagénesis y causa cáncer. Los que se han comprobado que son cancerogénicos se derivan de las estructuras molecular del antraceno, que producen agentes fuertemente cancerogénicos. La exposición ocupacional presentaron mayor incidencia de cáncer de pulmón y en la piel que en la población general. Entonces, esta se puede llamar como una enfermedad, ¿sí?, de tipo laboral, donde pacientes han sido expuestos a este tóxico y debido a su exposición crónica, pues causan cáncer. Y puede producirse sarcoma en experimentación como tal, donde se le ha suministrado a ratas en el laboratorio, ¿sí? Se produjo que esto es cancerogénico para las ratas y causó sarcoma en los ratones, ¿sí? Y algunos cánceres en diferentes tipos de órganos. Es curioso, ¿sí? Eh, indicar y mostrar que muchas veces a nosotros nos gusta comer asado, ¿sí? O productos ahumados, y se ha comprobado por estudios que esto tiene agentes cancerogénicos porque tiene grandes cantidades de benzopireno, ¿sí? Entonces, lo que son los productos ahumados o los asados. Otras fuentes muy importantes de hidrocarburos cancerogénicos en la presencia de estos contaminantes en el aire, que llegan al aire, ¿por qué? Por evaporación de disolventes, ¿sí? Y por combustiones incompletas de los materiales que los contienen, como por ejemplo la gasolina. Entonces, ¿son qué? Inhalados, ¿sí? De los hidrocarburos de mayor acción cancerogénica que pueden contaminar el aire está el benzopireno, y se ha relacionado con cáncer de pulmón en los seres humanos. También se puede causar daño citotóxico, donde dañe que la célula como tal, y se ha comprobado que tiene efecto teratogénico en animales experimentales.
los absorbentes y los dispersantes del petróleo. Entonces, aquí en los absorbentes y los dispersantes del petróleo, pues el principal objetivo de la aplicación de los dispersantes es que disgregar la mancha de los hidrocarburos y las numerosas gotas que quedan, ¿sí? En el agua, ¿sí? Entonces, a través de estos dispersantes, lo que hace es que las gotas que están grandes, que se dispersen, ¿sí? Que sean unas gotas más pequeñas, para que ya estas sean degradadas, ¿sí? Por microorganismos que utilicen hidrocarburos como fuente de energía, ¿sí? Para su uso se debe tener en cuenta diferentes características del hidrocarburo, las condiciones climatológicas y las marinas, la sensibilidad ecológica y la normatividad del uso de los dispersantes. Entonces es importante cuando se vaya a utilizar un dispersante para un derramamiento de petróleo que se mire la normatividad que tienen en ese país como tal, ¿sí? Si se pueden utilizar, si no se pueden utilizar. La importancia de los dispersantes es que tenemos la mancha de petróleo, ¿sí? Y esto lo que hace es, por decirlo de alguna forma, diluirla, dispersarla. ¿Para qué? Para que puedan entrar, ¿sí? Otros microorganismos, entren microorganismos a que puedan degradar esto, puedan degradar el petróleo a través de su metabolismo. Entre los dispersantes, los hidrocarburos con una viscosidad más alta es más difícil de su dispersión por natural que uno con baja viscosidad. Los dispersantes están diseñados ¿para qué? Para mejorar la dispersión natural, ¿sí? Y reducir la tensión que tiene el hidrocarburo con el agua, ¿sí? Para que se formen más fácil las goticas pequeñas en la superficie. Son una mezcla. ¿De qué están compuestos los dispersantes? Pues están compuestos de una mezcla de sulfactantes, ¿sí? De agentes de superficie activa en un disolvente. El disolvente de los que está compuesto el dispersante, pues tiene dos funciones, que es actuar como diluyente, ¿sí? Y fomentar que la penetración del sulfactante en la mancha de hidrocarburo. Para conseguir una dispersión eficaz en el tamaño de las partículas de hidrocarburos se deben encontrar una gama de un micrómetro a 70 micrómetros, ¿sí? El tamaño más estable es el inferior a 45, ¿sí? La velocidad de subida hasta la superficie de las gotas en este intervalo de tamaño se equilibra por la turbulencia del mar. Entonces, las gotas que se necesitan para que se pueda dispersar es de 45, ¿sí? Para que por medio del oleaje, ¿sí? Y, y del oleaje del mar pueda esto ayudar a que se diluya, ¿sí? El, la mancha de petróleo en las columnas de agua. La biodegradación a través de diversos microorganismos marinos solo puede producirse en la superficie de la gota, porque el organismo está presente en el agua y no en el hidrocarburo. ¿Qué quiere decir eso? Que el microorganismo, ¿sí? Puede dispersar la gota, pero solo, ¿sí? En la superficie, ¿sí? De la gota. No puede penetrar a ella, porque él está en el agua. Aquí les traigo una imagen de un derramamiento de petróleo, ¿sí? Donde aquí la actividad que hacen, ¿sí? Es al agregar el disolvente, ¿sí? A la mancha, ¿sí? Lo que va a hacer es dispersarla, ¿sí? Para que los microorganismos puedan entrar a actuar, ¿sí? Y ayudar a disolver como tal la mancha de petróleo. Entre los tipos de dispersante que tenemos, pues tenemos varios tipos, ¿sí? Anteriormente se utilizaban un tipo de dispersante, ¿sí? Que más o menos en los años 40, que ya no lo utilizan, ¿sí? Que era similar a los limpiadores o desengrasantes industriales que se usaban en esa época. Pero estos ya no se utilizan en derramamientos de petróleo, ¿sí?
Los dispersantes que se utilizan en este momento son los de tercera generación, que contienen una mezcla de 2 o 3 surfactantes con glicerol y disolventes destilados de petróleo ligero. Los dispersantes de la tercera generación pueden dividirse en dispersantes de tipo 2 y tipo 3. Ambos tipos son dispersantes concentrados. El tipo 2 se diluye en general con agua del mar antes de usarlo, ¿sí? Entonces cogen el dispersante tipo 2, lo diluyen con agua y lo agregan al mar, ¿sí? En una proporción del 10%. Para hablar de los lodos de perforación petroleras, pues en Colombia y en el mundo los lodos más utilizados son los lodos a base de agua. Esto es debido a que especialmente a que tiene un bajo costo y un amplio rango de aplicaciones en los diferentes tipos de perforaciones que pueden existir. Estos presentan menos restricción a nivel ambiental, lo que los convierte en la mejor opción a la hora de preparar un lodo de perforación. Les traía a colación una normatividad que hay en los hidrocarburos en Colombia, donde tenemos el decreto 2190 de 1995, por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, y la resolución 0499 del 23 de marzo, esta es muy reciente, de hace 2 años. Aquí les coloco el link donde pueden consultarla para los que quieran abrir y consultar la normatividad. Acá en el marco regulatorio de los hidrocarburos en Colombia, pues les traigo a colación varios acuerdos, ¿sí? Varios acuerdos, varias resoluciones. Les coloco en cada uno el link por si quieren consultarlos, ¿sí? La parte final, acá están todos. Lo que es la normatividad con los hidrocarburos. Y acá están, les dejo 2 videos, ¿sí? Ya dijimos que un ensayo no, ¿sí? Vamos a colocar una opinión, realización de una opinión con respecto a los 2 videos que les dejo en la parte de abajo, ¿sí? Sí, acá les dejo 2 links. Si quiere les voy a abrir este primero. Vamos a ver si me deja abrirlo para que lo veamos un momentico. Y sobre este,
Muchachos, preguntas, inquietudes. Señora, ¿Cómo les pareció el video? profe, perdón. Dime, Nicolás.